Las grandes escuelas filosóficas para la materia investigación cuantitativa, el autor Leslie Piñero. Empezando con la historia de la filosofía. La historia de filosofía es que estudia de diversas perspectivas para las personas, que implica recuperación de distintas formas de pensamiento filosófico a través del tiempo. El origen de la filosofía. El origen de la filosofía fue presocrático en el siglo VII antes de Jesucristo, naciendo el primer filósofo como Tales Niet. La Anaxagoras fue en el siglo V antes de Cristo, estudiando la teoría sobre el nous, espíritu divino. El aporte de los griegos fue Sócrates, Platón, Aristóteles como fundadores del triunfo de grandes filósofos griegos como el método mayéutico. De aquí en adelante todos los filósofos hacen parte de estas grandes historias, como también la filosofía racionalista. En la época moderna, sobresaliente relacionalismo de Descartes. También tenemos la filosofía empirística en la Inglaterra, donde se parte de los principios florestales. Tenemos los filósofos en el siglo XIX. Primeramente vamos a mencionar al filósofo Engels, quien son Kramer, precursor que hizo el existencialismo, y Marx como su metalismo. Filosofía del siglo XX, en el primer lugar tenemos el filósofo Edward Husserl, fundador del método fenomenológico. Dentro de estas figuras tenemos el realismo como parte de los dos que tenemos que hacer en esta naturaleza, los dos que tenemos que comparar. El relacionamiento con la ciencia objetiva de la filosofía, que subjetiva, la religión de subversión en la vida espiritual que reduce la psicología. Tenemos como a Gut, que es la ciencia natural, la teoría de la evolución. Tenemos el método experimental también de la ciencia humana, la psicología experimental por Weinstein en 1982 a 1920. También tenemos aparece también la pedagogía experimental y la pedagogía diferencial y las corrientes pedagógicas naturalistas por Herb Stein en 1920 a 1903 y Leonson de 1928 a 1910. El realismo de igual manera hace que las otras escuelas filosóficas es posible distinguir varios tipos de realismo, como el realismo metafísico, y en el término realismo fue utilizado por primera vez por distintas opciones, donde la cual esas ideas generales universales. De estos nuevos tiempos tenemos a Spain, tenemos a Leibson. Helmut Ten es un sociólogo francés que crea la sociología de la educación. El hombre más formador en la sociedad es el producto de ella misma. Asimismo, tenemos estos grandes tres filósofos, como son ellos, que aportan a realismo. También tenemos al señor Sigmund Freud y Edward Leon. También tenemos las escuelas idealistas de Elan. En el siglo V a.C. lo fundó la escuela de filosofía en Elan, colonia de la griega peninsular de Italia. Estos parámetros adoptaron esta filosofía de la relación entre la estabilidad y el cambio del universo, el cual tenemos también el idealismo, es la exactitud. Exalta el espíritu de la libertad de las voluntades del individuo, buscando el equilibrio con sus circunstancias y sus valores de la verdad, o sea, la ciencia, y ven que es la moral, y la belleza, que es el arte. Este marco recogió también los aportes pedagógicos anteriores, como es el realismo con naturalismo de Rausser y el neohumanismo. En este idealismo tenemos grandes aportes, como John Donne, filósofo americano, que él dijo que las ideas solo tienen importancia si sirven como instrumento para la resolución de problemas. Crearon la Escuela de Chicago en 1996. También tenemos al Francisco Guerrero de los Ríos, es el maestro es decisivo, la organización de la conferencia y congresos para los maestros. Su formación fueron los normales, que era
la libertad de ese pensamiento en Barcelona en 1956 a 1916. Esta era la escuela moderna en aquellos tiempos, la libertad, la creatividad, el criterio. Y tenemos a Andrés Magno, fundador de la escuela de Ave María en Granada. Esta escuela activa la concepción cristiana, o sea, la religión entre esos centros educativos, en las culturas. También tenemos aquí algo muy importante, que es la división de la construcción de las teorías. ¿Cómo está estructurado el pensamiento, el ambiente? Esto pega mucho también en las construcciones de las teorías. Conversionalismo, dimensión y anotología. Tenemos también la dimensión teórica. Y ahora podemos revisar esta síntesis de principios de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos dejó esta diapositiva, este video, reproduciendo el fracaso escolar mediante el currículo y el pensamiento latí? También tenemos la bibliografía, donde sacamos todos estos tiempos. Y también tengo un mensaje aquí importante donde dice: donde hay un hombre que piensa sobre un objetivo, adquiriendo su naturaleza, sus causas y sus defectos,